En el número 80 habíamos quedado, me parece. No, habíamos quedado en el 79. Voy a poner el 79 y de ahí seguimos en adelante. Hace tiempo atrás había empezado una serie de estudios sobre el libro de Hebreos y me detuve, y por mucho tiempo pasó porque yo me dediqué a otras cosas, a enseñar otras cuestiones que tenían que ver también con las cosas del Señor y que son necesarias para nosotros conocerlas. Pero alguien me recordó, ¿y qué pasó con eso? Y yo dije, sí. Y empecé a revisar mi apunte y todas las cosas y dije, sí, lo vamos a compartir. Y ya hemos caminado un buen trecho tocando este tema de Hebreos, donde nos muestran a Cristo superior a todo. Cristo es superior a Moisés, superior a los ángeles, superior hasta el nuevo pacto, es superior al antiguo. Por eso leíamos hoy día, quedamos en esa parte. Y veíamos que el Señor hizo de nosotros una nación santa, a un pueblo escogido, real sacerdocio. Hablábamos precisamente del sacerdocio de Cristo en el capítulo 7, en el capítulo 8 ahora estamos hablando de el sacerdocio de Cristo es superior a todo otro sacerdocio, porque es una sola vez. Con esa sola vez hizo perfectos para siempre a todos los que confían en Él. Hermanos, es un privilegio para nosotros. Esto fue escrito para cristianos judíos que tenían dudas, no entendían mucho qué pasaba. Como si Cristo es nuestro sacerdote, ¿qué pasaba con los sacerdotes anteriores? En ese tiempo todavía está el templo. En años después lo iban a destruir. Y ellos estaban muy, no sé, dudosos. Corría peligro su fe, porque no sabían si confiar todavía en la ley, en sus obras, o confiar en la gracia del Señor. Por eso el escritor de Hebreo, no se olviden que por último el escritor de Hebreo fue el Espíritu Santo, fue el Señor mismo. Él les aclara a través de este libro todas las cosas. No se olvide, hermano, que este libro fue escrito para hebreos, pero también tiene bendición para nosotros. ¿Sabe por qué lo digo? Porque en el capítulo 6, y después ya lo vimos, y en el capítulo 10, algunos toman algunos versículos como si la salvación pudiera perderse. No, hermano. Pero si yo digo que creo en Cristo y realmente cambio a Cristo por la ley, nunca fui salvo. Nunca. Está mostrando que no lo entendió. Hermano, cuando uno conoce de verdad al Señor, no lo cambia por nada. ¿Por qué creen ustedes que los primeros creyentes estaban dispuestos a ir a los leones? Y no a los leones con toda nada, hermano. Ir a los leones, ahí al circo romano. ¿Por qué estaban dispuestos al martirio? Porque ellos tenían una fe en que todo esto es real. Hermano, mira qué gracia. Usted sabe, usted va a morir en algún momento, igual que yo, pero una vez deshecha esta nuestra carne, vamos a estar en la presencia del Señor. El apóstol Pablo decía que para él el morir era ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él decía, yo prefiero estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Muy bien, ahora avanzamos con el 80 porque vamos a meternos en algo interesante. Aquí en el libro de Hebreos, anteriormente habíamos visto cómo ministraban los sacerdotes en el templo. Los judíos del primer siglo sentían un tremendo orgullo por el templo. Estaban orgullosos de su templo. Yo puse una imagen del templo, de verdad que es fastuoso, es muy hermoso, o fue, porque no queda nada, absolutamente nada, tal como Jesús lo dijo, más o menos 40 años antes de que lo destruyeran. El Señor dijo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra, y toda esa construcción fue destruida en el año 70 después de Cristo. Pero en los momentos que se está escribiendo esto, ahí está este templo.
orgullo. Cualquier persona que iba a Jerusalén, ¡wow! El templo. Avanzamos, por favor. Había una buena razón para estar orgulloso. El templo era una obra arquitectónica espectacular. Lo que está ahí es parte de adentro, ya el atrio. Era fastuoso, hermoso, hecho con mármol, hecho con cosas, con los mejores materiales de construcción. Avanzamos otro vez. Sin embargo, a pesar de lo lindo que se veía y lo glorioso que podía ser el templo, este templo que vimos ahí es el templo donde Jesús estuvo. Es el templo donde echó abajo a los cambistas. Ese es el templo donde sacó un látigo. Ese es el templo donde iba Pedro y Juan a orar. Aunque eran creyentes, seguían yendo al templo. Porque hay una unión entre el judaísmo y el cristianismo. Cristo era judío. Así que, cuidado, de repente tenemos, como lo he dicho varias veces, sentimiento antisemita. ¿Qué? Los judíos para acá, los judíos para allá. Cuidado. Cristo es judío. Abraham, el iniciador de todo esto. Su descendiente, Isaac, Jacob, y de ahí vienen los israelitas. Ahora, el problema del templo, tan hermoso y todo, fue construido por un hombre malo, impío, un asesino, un hombre muy inteligente, ¿no? Muy rico, Herodes el Grande. Él construyó el templo. No alcanzó a verlo terminado, se murió un poquito antes. Otros lo terminaron después, pero él dejó todo listo para que esto se terminara. Y de verdad, los judíos podrían sentirse orgullosos, así como nosotros los chilenos, por ejemplo, nos sentimos orgullosos de las Torres del Paine. Qué lindo paisaje. ¿Usted construyó las Torres del Paine? ¿Quién la hizo? Dios. Ya. Entonces deberíamos mostrar la gloria de Dios con eso. Pero nosotros como chilenos nos sentimos contentos. Así como los peruanos se sienten pero fascinados con las alturas de Machu Picchu. Fantástico. Y cada uno tiene sus gracias. Y cuando va algún visitante extranjero se lo muestra y dice, mira. Bueno, cuando llegaba alguien a Jerusalén, un lugar obligado era el templo. Vamos a avanzar, por favor. No era nada. Este es lo que está diciendo. Recuerda que terminamos hablando del santuario, el santuario celestial, comparado con el tabernáculo y el santuario terrenal. En el capítulo 9 y un poco más adelante vuelve a hablarse de lo mismo, así que ahí nos vamos a meter un poco más. Hermano, no hay nada que en la tierra semejante a lo que es el santuario de los cielos, a lo que es el templo verdadero. Si los templos humanos tienen tanta gloria, ¿cómo será el templo? ¿Cómo será el lugar santo, el lugar santísimo? ¿Cómo sería la maqueta que dio Moisés? Y Dios le dijo, como esto que está aquí, tú me vas a hacer un tabernáculo. Y recuerden que al principio hasta usó pieles de cabra y un montón, porque los materiales en el desierto no eran los mejores. Pero hermanos queridos, lo que hay en el cielo es muy distinto. ¿Sabe qué? ¿Qué tiene? Yo también. Bueno, pero tenemos que poner la palabra de Dios. Por favor, avancemos, porque esa es la comparación, por eso estaba hablando del templo. El resultado de todo el argumento que viene realizando el escritor de Hebreo es este, que Jesús preside a un sacerdocio superior a cualquier otro. Porque el sacerdocio de Cristo está basado en un mejor pacto y tiene mejores promesas. Dijimos que Cristo era superior en todo. Bueno, el mejor sacerdote, porque no es según el orden de Aarón, como ya lo estudiamos. Es superior en cuanto al pacto mismo, porque ¿para qué un nuevo pacto? Es el argumento del capítulo 8, versículo 6 en adelante. ¿Para qué un nuevo pacto? Si el pacto anterior era tan bueno. Porque este otro era mejor que el anterior. Y este es el definitivo. Es un pacto, la Biblia lo llega a nombrar como pacto eterno. Después vamos a ver qué significa eso.
Y dice mejores promesas. Y hermano, usted sabe, Dios nunca falla en cumplir sus promesas. Nosotros a veces prometemos cosas y no las cumplimos. Dios siempre las cumple. Dios no se hace problema con eso. Entonces, esto está claro. Un mejor sacerdocio, un mejor templo, superior porque de ahí viene la imagen del que se hizo aquí en la tierra, un mejor pacto y mejores promesas. Vamos siguiendo entonces. Mira Hebreos 8:6. Lo acabamos de leer, pero quiero que usted lo lea ahora fuerte, claro y con mayúscula. A ver cómo sale. Pero ahora... Tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Tres cosas aquí, en este solo versículo. Mejor ministerio, un mejor pacto, donde estamos poniendo el énfasis, y mejores promesas. Hermano, usted y yo no somos judíos. Esto era para el pueblo de Israel. Usted sabe, a lo suyo vino el Señor Jesús. Y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es el privilegio que tiene la iglesia. El privilegio que tenemos todos nosotros. Esto que no era para nosotros, Dios lo hace extensivo para nosotros, para que recibamos la misma bendición. Por eso es un mejor pacto, porque es más amplio. Lo abarca todo. Todo aquel que cree tiene vida eterna. Usted lo ha leído, lo conoce, pero hay que unir estas cosas para entender que este es el propósito eterno de Dios. Desde antes de que el mundo fuese, el Señor ya tenía establecido esto. Avanzamos todavía, entendiendo un poco más. Jesús entonces obtuvo un mejor ministerio, lo primero que vimos ahí. Ningún sacerdote terrenal podría echar fuera el pecado de la forma en que Jesús lo hizo. Ninguno. Ni siquiera podía echar fuera sus propios pecados. El sacerdote tenía que primero hacer algo, una oblación por sí mismo, y luego por el pueblo. El sacerdote tenía que estar matando animales una y otra vez para que muriera por el pecado. La Biblia dice de Cristo que con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que en Él creen. Usted lo ha leído y usted lo sabe. Dios no necesita mandar a su Hijo de nuevo a la cruz. Dios no necesita, como dice la novela histórica cristiana, que es falsa en todo caso, porque es novela, hermano. Quo Vadis. ¿Alguien la leyó? Muy bien. Quo Vadis. ¿Sabe que en esa historia aparece Jesús? Mucho tiempo después que se había ido al cielo, pero está el apóstol Pedro, porque según una iglesia, Pedro estuvo en Roma. Según lo que yo veo en la Biblia y lo que conozco de la historia, nunca estuvo en Roma. Si sacamos cuenta de la fecha, nos podemos dar cuenta que no estuvo en Roma. Pero en esta novela sí estaba. Y entonces, estando ahí, vino la persecución y él dijo, no, esto ya no va a seguir, mejor me voy. Y abandonó Roma. Y iba arrancando Pedro, y llega a las afueras de la ciudad y se sienta a descansar. Y de pronto ve de lejos que viene caminando hacia Roma, por ese camino, una persona. Y a él le pareció extraña esta persona. Lo vio caminando, se parece a Jesús, pero el Señor se fue al cielo. Y lo miraba hasta que de pronto se asombra porque era Jesús. Y le dice, Señor, quo vadis? Eso es latín, que quiere decir, Señor, ¿a dónde vas? Y entonces Jesús le dice, voy a Roma a morir, a que me crucifiquen de nuevo. Hermano, imposible. ¿Escuchó? Si a usted le vienen con estas fábulas, con estos cuentos y con estas historias y tradiciones eclesiásticas, por muy antiguas que sean la iglesia, no lo crean, porque no es así. La Biblia está declarando esta verdad. Cristo murió una sola vez y es suficiente para Dios. Una sola vez. Y hermano, en esa muerte que salva, tú estás incluido. Yo estoy incluido. No porque somos buenos, sino por su gracia.
por su amor, por su misericordia. Cuidado. Hay algunas iglesias que tienen una ceremonia donde crucifican a Cristo en cada reunión de nuevo. Y levantan una cosita blanca y dicen: Señor, por tu sacrificio y el nuestro, eso es una ría de la carreta. Hermano, ninguno de nosotros muere por el prójimo para salvarlo y darle vida eterna, solo Él. Por eso el nombre de Jesús es superior a todos los nombres. Por eso el apóstol Pedro, que lo metieron en esta historia sin que le preguntaran, el apóstol Pedro llega a decir: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Está clarito. Avanzamos entonces entendiendo esto. Así que este ministerio de Jesús no es solamente mejor, es mucho mejor que cualquier ministerio del sacerdote bajo la ley de Moisés. Eso es lo que está demostrando en este pasaje de Hebreo. Yo te desafío a que leas de nuevo el capítulo 7 y el capítulo 8. Y no empieces con el 9, porque eso lo vamos a reservar para un poquito más adelante, porque tiene cosas bien interesantes. Continúa con este tema, pero agrega algunas cuestiones que hacen mucho más comprensible y hace para nosotros, nos da la capacidad de adorar al Señor mucho mejor y darle gracias porque entendemos mejor las palabras. Hermano, nunca vamos a comprender aquí en esta tierra todo lo que significa que Cristo murió por nosotros. Solamente cuando estemos allá disfrutando toda su grandeza, quizás yo me voy a preguntar: ¿qué estoy haciendo aquí? Al puro salto. Desentonaba ahí, pero Él me va a vestir con vestidura blanca, igual que a ti. Cuando esto mortal se revista de inmortalidad, la historia será otra. Hermano, créalo. Es así. Tenemos garantías. Cristo Jesús. Él resucitó, venció la muerte. ¿Quién otro sacerdote podría decir: no, yo conozco lo que está allá? Él sí. Mi Cristo, nuestro Señor. Avanzamos ahí, por favor. Él es, además, mediador de un mejor pacto. Ya habíamos visto un mejor ministerio, indudable. Nadie se puede igualar. No hay otro sacerdote como Él, no hay otro como el Señor. Ahora, Jesús, además, es un mediador para un pacto nuevo. Nosotros no podríamos haber llegado jamás a ese pacto con Dios, jamás. Tú, con todas tus buenas intenciones, tratando de portarte lo mejor posible, todavía sigues siendo pecador. ¿Qué cosa me hace pecador? Un pecado. Cualquier pecado me hace pecador. No que cometamos todos los pecados del mundo para ser pecadores. Uno solo. Adán mintió, no mintió. Desobedeció una vez. Y chao. Hermanos amados, ¿cuántas veces has desobedecido? No recordar. Porque son innumerables veces. ¿Cuántas veces? Pero ahora aquí hay una cosa nueva. Hay un pacto, que es mejor que el antiguo, es un pacto de gracia. ¿En qué consiste este pacto de gracia? El Señor te dice: tú no haces nada, yo lo hago todo. Y es lo que hizo, hermano. Es lo que hizo por usted y por mí. Por eso, cuidado los que toman por inmunda la sangre del pacto y quieren ayudar al Señor para salvarse. Hermano, usted no puede ayudar al Señor. Él ya lo hizo todo. Cuando Él dijo: consumado es, consumado fue. Para siempre a los ojos de Dios. Ahora fíjense, este es un pacto de gracia y el anterior era un pacto por obras. Había que cumplir leyes. Era un pacto por obras. Había que traer ofrendas, sacrificios y todo eso para buscar la aceptación de Dios. Hermano, la palabra de Dios dice que Cristo es la puerta y que las ovejas de su rebaño entran por Él. ¿Cuántos han entrado por Cristo? ¿Cuántos son de Él? ¿Cuántos le han dicho a Cristo: creo en ti como mi Señor, como mi Salvador, como el que murió en la cruz por mi pecado? Si usted lo ha hecho, usted es parte de este pacto. Y ese pacto no es de obras. Como dice después el apóstol Pablo: por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia, no por obras, para que ninguno se gloríe.
para que nadie se gloríe, dice en realidad la palabra. Avanzamos, son cosas que sabemos, pero es bueno reforzarlas en el corazón. Ahora, este pacto ha sido garantizado por medio de un fiador. Eso lo vimos en el capítulo anterior, pero lo vamos a repetir. Por favor, léame Hebreos 7:22, para que usted no lo busque, está escrito aquí atrás. ¿Qué dice? ¿Recuerda cuando vimos esto? Y nos asombramos que yo tengo un aval. ¿Usted ha sido alguna vez aval? No se meta el vivo, por hermano. La Biblia dice, no seas nunca fiador de otro, no lo seas. Pero es que mi hermano, no lo seas. Es que mi pariente, no, peor todavía, no lo seas. Es que mi amigo, no lo seas. No puedes entrar a ser fiador de otro. Cristo sí lo hizo. Él lo hizo. Él es la garantía de mi salvación. Él es la garantía de que mis pecados son perdonados. Él es el fiador, el que da fe de mí. Bendito es el nombre del Señor, hermano. Usted sabe que tú no mereces la salvación. En realidad, hermano, la salvación no se merece. La salvación no se gana. La salvación se recibe de Cristo. Por Él y solo por Él. Seguimos, por favor. Esto lo habíamos visto antes. Entonces es un pacto entre Dios y los hombres, marcado por simplemente esto. Usted quiere ser parte del pacto, usted tiene que creer en Cristo y recibir a Cristo. Está marcado por eso. Creer y recibir. Nada más. Nada más. En vez de, como era anteriormente, y esto me molesta mucho, que muchos que se dicen cristianos siguen aferrados al primer pacto. En vez de ganar y merecer, hermano, la salvación no se gana. La salvación no se merece. La salvación se recibe por creer. Tú eres indigno pecador. Yo soy indigno pecador. Mi destino sin Cristo es la muerte. Pero en su gracia el Señor Jesús me muestra lo que Él hizo por mí. Y yo creo que cuando Él murió, estaba llevando sobre sí mismo toda mi maldad. Y la tuya también. Si tú crees. Y si lo crees y lo recibes, bueno, ¿qué dice el mismo Jesús? El que tiene la vida, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él, no verá la vida. Así que, hermano, así de simple. Pero ¿cuál es el problema hoy día? Hoy día muchos se quedan pegados en antiguas fórmulas que no tienen nada que ver con la verdad del Evangelio. ¿Qué buena noticia sería esta? El Señor te salva, pero tienes que hacerlo tú. No, hermano. Hermanos queridos, algunos piensan que Jesús vino a enseñarnos a cómo salvarse. ¿No que era maestro? Entonces Él nos viene a enseñar cómo debemos comportarnos para salvar nuestra alma. Mentira del diablo. El Señor Jesús no vino a enseñarnos a salvar el alma. Él vino a salvarla a Él. Así de simple. Yo les conté la historia del hombre que se estaba ahogando. Y el que sabía nadar mejor de todo, nunca se tiraba al agua a sacarlo. Y se tiró al agua recién cuando el otro dejó de patalear, ya se iba a ir al fondo, se iba a ahogar. Cuando dejó de patalear, en un 2x3, dejó 2 brazadas, lo agarró y lo sacó. Y cuando le preguntaron, ¿por qué no entraste antes? El hombre casi se lo muere. Y dijo, no. Si yo entro antes, habrían 2 muertos. Él y yo. Porque desesperado se agarra de cualquier parte y no puede hacer ninguna cosa. Puedo salvarlo solo cuando deja de actuar, cuando se rindió, cuando sabe que no puede hacer nada. Hermano, niégate a ti mismo. No eres tú quien puede salvar. Es Él quien te salva. Átate a Él de verdad. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio que nosotros predicamos y creemos. Avanzamos todavía. Este pacto está establecido también sobre mejores promesas. Hermano, las promesas que Cristo tiene y Dios tiene para nosotros como iglesia son tremendas. Cuando estamos tristes, qué sé yo, estamos malos, estamos llenos de carga, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Promesas del Señor. Promesas del Señor para nosotros.
He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No puedes sentirte solo. Hermanos, cuando nos sentimos así es porque estamos mal. Pero si tú estás y le crees a tu Dios, tú te afirmas en esto. Pero si es que no lo veo, es que necesito un abrazo, que me apapachen un poco. Hermano, Dios nos acaricia también. No así como lo hacemos nosotros. Pero Él también te toca el alma, te reconforta, te anima cuando estás tan decaído, cuando tú crees que ya no puedes más, las fuerzas vienen de Él. Grandes promesas, mejores promesas. Las promesas en el Antiguo Testamento para los judíos son todas aquí en la tierra. Las promesas de Dios para los hijos son en el cielo, eternamente con Él, sin más sacrificio, sin más becerros, sin más ovejas, sin más machos cabríos que tienen que morir. No, un cordero que murió se llama Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algunas iglesias lo repiten: Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y hermano, yo no me quiero burlar, pero es que no es una letanía, no es un rezo, no es una cuestión repetitiva, es una cuestión de tomarla y creerla. Yo creo que Cristo es mi Cordero, el que murió por mí, el que yo tenía que traer, el que Dios me proveyó para que, en vez de morir yo, que soy pecador, muera Él. Y lo hizo, y no fue fácil. Por eso bendecimos su nombre. Por eso en la iglesia de Cristo el más grande no es el obispo, no es el pastor, no es la institución, es Cristo, es el Señor. Aún en los momentos más difíciles, cuando hay que tomar decisiones, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y a veces nos enredamos en la vida cuando está todo ahí. Se trata de fe, pero fe en lo que ya se hizo, no en lo que tú puedes hacer. Ahora, sí hay que hacer buenas obras, pues, hermano, pero no para salvarse, sino para vivir conforme a la voluntad de Dios, agradecidos a Él siempre. Avanzamos todavía, por favor. Promesas de Cristo que cobran vida a través de su Espíritu, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Son promesas de bendición a favores que no merecemos, en vez de promesas de maldición. Al pueblo de Israel, en uno había bendición y en el otro maldición. Si tú haces esto, esto te va a pasar. Y si haces lo otro, esto otro te va a pasar. Hermano, cuando Dios nos salva es incondicional. Para siempre. Inmerecido. Sin maldición. Porque toda la maldición que tú y yo merecemos, la pusieron en Él. Ese es tu Cristo, ese es el Cristo nuestro, es el Cristo que viene pronto, el que vuelva a buscar a su iglesia. Hermano, debemos anhelar que Él vuelva, debemos pedir que Él vuelva, porque este mundo va de mal en peor. Ya no le estamos pasando bien en este mundo, hermano. Ya vemos, nos angustia ver las leyes que hacen, nos angustia ver tanta inmoralidad, tanta inmundicia en este mundo, tanta injusticia. Pero viene un Rey justo y viene a reinar. Y vamos a estar con Él. ¿Avanzamos todavía, por favor? Jesús, entonces, es nuestro mediador para este mejor pacto. Mediador. Esta palabra mediador es una palabra griega, mesites, que significa el que está en medio de dos personas y las une. Pero yo descubrí que además de unirla, en realidad no es llegar y unirlas, es reconciliarlas. Imagínense esta escena. Hay dos personas enfrentadas, una frente a la otra, y están ahí, que te doy, y el de acá está, que te doy. Y de pronto un valiente se mete entre medio, atrás sin golpe. No, eso es en el box. Y los para, los detiene. Y es una persona de respeto para ambas partes. Y esta persona logra reconciliar. El Hijo nos reconcilió con el Padre. El Señor Jesucristo lo hizo con nosotros. Eso es el Evangelio. Eso es lo que le están tratando de enseñar, de que le quede claro a este pueblo judío, a este pueblo hebreo, que no lo tenía tan claro todavía. El que está en medio de dos
para reconciliar y para unir. Ese es el trabajo de Cristo. Por eso, hermano, es pecado estar en mal con otro, porque somos llamados a reconciliar también. Somos llamados a ser pacificadores en esto. ¿Avanzamos? Léame, por favor, lo que está escrito en este fotograma. ¿Qué dice? Moisés era el mediador del antiguo pacto, porque él unió a las dos partes. Jesús es el mediador del nuevo pacto, un nuevo pacto uniéndonos a Dios el Padre. Hermano, lo de Moisés era tremendo. Moisés conoció primero que el pueblo de Israel al Dios verdadero. Usted lo encuentra esto en Éxodo. Estaba cuidando la ovejita de su suegro, ni grande, y hay una zarza que está ardiendo. Y dice, era curioso, dice, ¿qué cuestión es esa? No, ya no puede ser, y todavía no se queme, y vamos saliendo llama, y ¿qué es esto? Nunca lo había visto. Y llega, y una voz le dice, sácate la sandalia, porque el lugar donde estás es santo. Y hay un diálogo. La Biblia dice que es Jehová quien lo llamó, desde la zarza. Después nos dice que es el ángel de Jehová. Bueno, ¿quién era? Es Cristo mismo antes de ser encarnado. Se llama una cristofanía. Y este Jesús, preencarnado, le dice a Moisés su nombre. Porque Moisés quería saber quién es. Y se le dice, yo soy el que soy. O en hebreo, que no pronuncia mucho, los judíos no les gusta mencionar este nombre, Yahweh. A veces aquí se traduce como Jehová, pero no está tan bien traducido, es Yahweh. Este es el Señor. Moisés, después de conocer al Señor, va con un mensaje a su pueblo. Se levanta como un caudillo, y con todos los milagros, 10 milagros que Dios hace, el pueblo sale. Luego en el monte Sinaí, el Señor se revela de nuevo. Y en ese lugar Moisés baja y baja con el rostro transfigurado, resplandeciente. La gente le da hasta miedo mirarlo. El mismo pueblo le pidió a Moisés, nosotros no vamos a subir al monte, no, anda tú nomás. Y tú nos dices, tú nos cuentas. Y así fue. Hermanos queridos, Cristo Jesús, en este mejor pacto, nos representa ante Dios. Y yo no necesito ningún mediador. No necesito un Moisés. Yo voy directo al Dios de la zarza. Yo voy directo a Yahweh. Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Derecho a Él. A través de Cristo. Hermano, es un mejor mediador. Es un mediador personal. Usted y yo tiene acceso al Padre. Usted tiene la llave que Cristo te ofreció. Él dijo, yo soy la puerta. Y lo es. Jesús dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Lo dijo o no? Sí. Bueno, esa es la llave, hermano. Usted tiene entrada a esa puerta. Usted tiene entrada a lo que está detrás. La presencia gloriosa del Dios que nadie ha visto jamás y que el Hijo ha dado a conocer. Nosotros tenemos serios problemas para entender al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero que no se nos olvide, hermano, nosotros creemos en la triunidad, porque si no habría 3 dioses y eso es imposible. Porque como dice la palabra, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nuestro Dios es uno, pero hay 3 personas en la divinidad, sin dejar de ser Dios. Y los 3 son Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le duela a los testigos de Jehová o cualquier otro. Esto es lo que enseña la palabra. Por favor, avanzamos un poquito. Veamos algunos de los pactos hechos a través de la historia del plan redentor de Dios. No sé si vamos a alcanzar a verlos todos, porque quiero ser acucioso en esto. Por favor, avancemos un poquito más.
Hay un pacto eterno, que no es un pacto entre nosotros, es un pacto entre los miembros de la divinidad, que hace posible la salvación del hombre. Hace un tiempo atrás yo no me habría imaginado esto. Yo mismo voy aprendiendo, hermano. Por favor, no sé si puse el versículo 13-20. Ahí está. Ahí está. Por favor, léanlo fuerte y traten de entenderlo. ¿Qué dice? Y el Dios... No, pare. No, va mal la micro. No, está así. Todo junto. Everybody, sin ensayo, pero que salga mejor. ¿Qué dice? Y el Dios... que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Yo tenía la idea de que el pacto eterno se refería a la sangre de Cristo cuando muere en la cruz, y ese es el pacto eterno. ¿Y sabe qué? Creo que no es así. Creo que es mucho más profundo que eso. Creo que este pacto eterno es un pacto sellado en los cielos antes de que el hombre fuese, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la forma de salvar a la criatura humana en el caso de que iba a caer. Un pacto eterno. Para que un pacto sea eterno no puede tener comienzo, y solo hay uno que no tiene principio ni fin. Es el alfa y el omega. Un pacto eterno no es algo que comienza en un punto, de ahí en adelante es eterno, no sería eterno. Sería un pacto firme, sería un pacto, qué sé yo, con otro nombre, pero la palabra como se usa, eterno, aquí da a entender que siempre existió. Yo creo que hubo un pacto en que el Padre dijo: yo creo al hombre. No pasó como yo digo, no tengo cómo probar esa parte. Pero desde antes de la fundación del mundo, Dios nos tenía preparada la salvación. Y la única manera era a través de un sacrificio. Y tenía que ser un ser humano como nosotros. Y lo hizo Jesús. Y el pacto fue: el Padre mandó al Hijo, el Hijo obedece al Padre por amor a nosotros, y el Espíritu Santo fortalece al Hijo, glorifica al Padre y al Hijo, y nos llena de plenitud a nosotros. Nos convence de pecado, el Espíritu Santo nos abre la Escritura. Cada uno de los personajes, de las personas, de la Trinidad, tiene su rol. Creo que este es el pacto eterno. Y ese pacto incluía la sangre. Por eso cuando Cristo muere en la cruz, tiene un significado. Si usted cree esto o lo trata de vislumbrar un poco, cuando usted escucha a Cristo decir: consumado es, ¿a qué se está refiriendo? Cumplió su parte del pacto. Hacerse hombre y morir por el ser humano. ¿Cómo no voy a amar a este Cristo? ¿Cómo no voy a estar agradecido a este Señor nuestro? Sería ingrato si no lo hiciera. Así que el primer pacto es el pacto interno. Ellos se propusieron salvar a la criatura humana, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y lo están logrando. Aunque todos merecemos la condenación, solamente serán salvos aquellos que creen. Los demás ya están condenados. No que Dios los condena ahora, ya estaban condenados. Así como usted y yo, sin Cristo, no hay posibilidad de redención, solamente a través de Él. Un poco más. El plan redentor de Dios fue continuado después de este pacto interno por medio del pacto que Dios hizo con Abraham. Y yo creo que vamos a llegar hasta aquí. Vamos a leer 3 versículos que siguen ahora. Génesis 12, 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Fuerte. Pero Jehová... Bendeciré a los que
Pero Jehová había dicho a Abraham, y aquí está la fe de este hombre: vete de tu tierra y de tu parentela, sale de la casa de tu padre a una tierra que yo te voy a mostrar. Ni siquiera se la había mostrado. Y este hombre lo dejó todo. Por fe salió de ahí y llegó a Harán, y después llega a Canaán, que es hoy día la tierra de Israel. El Señor hace un pacto con este hombre. Si él lo obedece, yo te hago un pacto. ¿Cuáles son las promesas de Dios para él? 2. En el 2, por favor. Y haré de ti una nación grande. Hermanos, Israel es una nación pequeña en cuanto a personas. Es una nación que quedó sin tierra durante siglos y siglos y siglos. Volvió hace poco a ese territorio. Pero ese era el territorio prometido a Abraham. Y Dios ha hecho de Abraham una nación grande. ¿Cumple o no cumple? Dios cumple. Y te bendeciré. Dios cumple. Los judíos no tenían ni armas para defenderse cuando lo atacaron por primera vez. El 15 de mayo, el 14 de mayo fueron instituidos como nación del año 1948, y el 15 de mayo ya estaban en guerra, porque a los árabes no les gustó nada. Y todos los países de alrededor, Jordania, Transjordania, Cisjordania, a este otro lado el Líbano, a un Egipto por acá, por todos lados, vamos a destruir a Israel. Pero ahí siguen, ahí están. Dios dijo, te bendeciré. Este pueblo pudo haber sido destruido, pero Dios estuvo ahí. Y engrandeceré tu nombre. Todos saben, todos conocen el nombre de Abraham y el nombre de su descendencia, Israel. Y será bendición. Y hermano, ojo, que ahí nos toca a nosotros, porque nosotros somos bendecidos en Abraham. Somos parte de esta bendición. Versículo 3. Ahora sigue. Escuchen lo que dice aquí, porque esto es una gran verdad. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Hermano, yo soy un estudioso de la historia, y yo quedo asombrado. Lo hemos predicado muchas veces, así que hago una mención de pasado, si acaso alguno no lo ha escuchado nomás. Hermano, todos los imperios pasados que en algún momento sojuzgaron, se enseñorearon de Israel, todos ellos decayeron. Asiria, ¿dónde están los asirios? Babilonia, Irak, no hay nada. O sea, están ahí esos países, pero no tienen ningún peso. ¿Dónde está la grandeza de Nabucodonosor, que era la cabeza de la estatua de oro? ¿Recuerda? ¿Dónde está el reino medo-persa con todas sus conquistas? ¿Dónde están? Hoy día es Irán. Complicado ese país también. Países de segundo orden. ¿Dónde están los imperios que tomaron Jerusalén en alguna ocasión, como Alejandro Magno, o sea, los griegos? ¿Dónde están? Tenían un tremendo imperio. ¿Dónde están? ¿Dónde están los romanos con todo su orgullo? ¿Dónde están? Italia es uno de los países pobres, más o menos pobres, de Europa. Claro, no tanto como Rumania y otros así, pero no está allá en la primera fila. ¿Dónde están los países que siguieron después y que se han enseñoreado y han perseguido a los judíos a través de la historia? ¿Dónde están? ¿Dónde está España, que en el año 1492 decidió expulsar a los judíos? Y los judíos tuvieron que cambiarse el nombre. Y muchos de nosotros tenemos apellidos sefardíes, o sea, apellidos judíos. Porque los judíos ya no se podían seguir llamando Jacob. Bueno, aquí tenemos uno, pero no se podían llamar Leví, Cohen o apellidos netamente hebreos, porque los pillaban que estaban ahí. Así que se cambiaron el nombre para evitar la persecución y la muerte. Y algunos de ustedes tienen estos apellidos. ¿Hay algún Sáez? Ah, sí, entonces bastante bien. ¿Hay algún Gómez?
¿Agus Fernández? Hermano, casi todo nuestro apellido tiene una ascendencia hebrea. Hermano, ¿dónde están estos países? España, que hizo esa ley mala, llena de maldad contra el pueblo de Israel. ¿Dónde están? En el Reino de España decían orgullosamente que en los territorios del rey nunca se ponía el sol, porque cuando allá era de noche, en otra parte era de día. Así que, qué lindo. Hermano, ¿dónde están esos países? ¿Dónde están? Y por el contrario, ¿dónde están los países que han sido de bendición para Israel? En toda la historia, desde la instauración del moderno Estado de Israel, hubo un país que se puso de inmediato a su lado y que apenas se proclamó la independencia y la creación del moderno Estado de Israel, fue el primer país que lo reconoció como nación. ¿Sabe cuál fue el primer país? Estados Unidos. Por causa de él fueron benditos. La descendencia de Abraham todavía producía bendición. Y hermano, ojo, que eso pasa con nosotros también. Porque nosotros somos herederos también de las promesas de Dios a Abraham. La palabra dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mi Salvador es un descendiente de Abraham. Y no hay mayor bendición que conocerlo y ser salvo por su gracia. Todas las familias de la tierra, tu familia está incluida, tu vida está incluida, que Dios nos permita, hermano, entender esto, que las palabras de Dios se cumplen, las promesas de Dios se cumplen, y que cuando Dios hace un pacto, no lo transgrede nunca. Nosotros podemos fallar en un pacto, Él nunca. Y usted sabe para dónde vamos. Vamos a ver más adelante el pacto de David, o llamado pacto davídico, o pacto del rey, y el pacto que Dios hace con nosotros a través de Cristo. Por eso acabamos de leer en Hebreos capítulo 8 que el Señor Jesús es mediador y ministro de un mejor pacto. No le vamos a dar gracias a Dios, hermano. Dios hizo un pacto contigo y tú no pones nada. Él lo hace todo por su amor para ti, porque tiene misericordia de ti y porque quiere salvarte a ti. Yo le invito a orar, meditando en tu corazón. Si tú estás dentro de este nuevo pacto, el pacto en la sangre de Jesús, dale gracias al Señor. Y si usted todavía no es miembro de ese pacto, yo te desafío. Busca al Señor. Pregunta. Pídele a otros que habla conmigo. ¿Cómo lo hago para entrar al pacto nuevo? Y no es tan difícil. El que cree en el Hijo, ese es el que tiene la vida. ¿Oramos? Señor, te doy gracias, porque estando en camino de perdición, un día me alcanzó tu palabra. Un día me mostraste tu gracia. Y me parece increíble, Señor, porque mi camino era camino de muerte. Y yo veo a mis hermanos, y cada uno tiene su historia. Cada uno llegó en un momento de su vida a conocerte. Y todos tenemos, Señor, la misma experiencia. El alivio de saber que nuestros pecados fueron perdonados. Y la alegría de saber que tú caminas el camino con nosotros, porque estás con nosotros. Te adoramos, Señor. Queremos ser adoradores de verdad, en espíritu y en verdad. Queremos ser seguidores fieles de Cristo. Queremos, Señor, honrar nuestra parte del pacto. Queremos ser testigos de Jesús. Queremos, Señor, que otros conozcan esta salvación tan grande. No queremos ser egoístas y quedarnos nosotros con esta maravilla. Queremos compartir a Cristo. Ayúdanos, Señor, a que seamos hacedores de esta palabra. Que te demos gracias por la obra total, perfecta de Cristo. Que te demos gracias, porque tu promesa siempre la cumples. Danos tu bendición en esta hora. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén y amén. En ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Qué bueno haber recibido esa bendición. Que Dios nos bendiga, hermano.